Justo al tocar la puerta de mis padres, escuché sus palabras a mi hermano: tu hermana pagará la deuda, ella nunca se niega. En silencio, vacié mi cuenta. Lo que jamás imaginaron fue: mi nombre es Vanessa Williams. A mis 32 años, jamás imaginé que mi propia familia me traicionaría de esta manera. Siempre fui la persona responsable, la enfermera que doblaba turnos durante la pandemia, la hija que nunca decía no cuando la familia necesitaba ayuda. Aquel martes, acababa de recibir una bonificación de $15,000 y estaba ansiosa por compartir la noticia con mis padres. Estaba a punto de tocar a su puerta cuando escuché la voz de mi padre decirle a mi hermano Alexander: no te preocupes por la deuda. Haremos que tu hermana pague. Ella nunca se negará a la familia. Mi mano se quedó suspendida en el aire mientras mi corazón se hacía pedazos. Crecimos en un modesto hogar de 2 pisos con revestimiento azul en los suburbios de Chicago. Desde fuera, nuestra familia parecía perfectamente normal. Mi padre, Harold, era contador en una empresa mediana, trayendo a casa un ingreso constante que nos mantenía cómodos, aunque nunca ricos. Mi madre, Elaine, enseñaba 3er grado en la escuela primaria local, regresando cada día con anécdotas de sus alumnos y proyectos de manualidades que le cubrían la ropa de purpurina. Sobre el papel, éramos la imagen de la familia estadounidense de clase media ideal. Pero bajo esa superficie, un patrón se había gestado desde mi infancia. Mi hermano Alexander y yo éramos tratados de manera diferente, de formas tan sutiles que durante años me convencí de que lo estaba imaginando. Alexander es 4 años menor que yo, y desde el momento en que nació, pareció capturar el corazón de mis padres de una manera que yo nunca pude. Mientras yo era práctica y estudiosa, Alexander era encantador y aventurero. Yo seguía las reglas, él las rompía con una sonrisa que de alguna manera le valía el perdón en lugar del castigo. Mis padres lo llamaban su espíritu libre, mientras que a mí me etiquetaban como la responsable, un título que sonaba a cumplido, pero que en realidad se convirtió en una carga. En la escuela secundaria, mantuve calificaciones excelentes, participé en voleibol y trabajé los fines de semana en una farmacia local para ahorrar para la universidad. Cuando cumplí 16, mis padres contribuyeron con $2,000 para un Toyota usado con más de 100,000 millas, pero solo después de que yo ahorrara $3,000 de mi propio dinero. Estaba agradecida, por supuesto. Ese coche representaba la libertad, y mis padres confiaban en mí. Cuando Alexander cumplió 16, 4 años después, mis padres lo sorprendieron con un Honda Civic completamente nuevo. No se le exigió ningún ahorro, ninguna discusión sobre la responsabilidad. Cuando mencioné la disparidad, mi madre dijo: tú eras tan independiente, Vanessa. Alexander necesita más apoyo. La universidad siguió el mismo patrón. Obtuve becas parciales y trabajé 30 horas a la semana mientras mantenía un promedio de 3.8 en mi programa de enfermería. Me gradué con $12,000 en préstamos estudiantiles, que pagué diligentemente en 5 años. Alexander, por su parte, asistió a una costosa universidad privada donde cambió de carrera 3 veces antes de abandonar después de 2 años y medio. Mis padres pagaron su matrícula completa y nunca le pidieron el reembolso cuando malgastó su inversión. Mi trayectoria profesional se mantuvo firme. Después de la escuela de enfermería, ascendí de enfermera de planta a enfermera encargada y a mi puesto actual como gerente de enfermería en el Chicago Memorial Hospital. Dediqué horas adicionales, me ofrecí como voluntaria para los turnos difíciles que nadie quería y construí una reputación de excelencia. Durante la pandemia, trabajé semanas de 60 horas, poniéndome en riesgo mientras veía a colegas enfermar. El hospital reconoció mi dedicación con un ascenso y la bonificación que había recibido el día de la conversación que escuché. La carrera de Alexander, si es que se podía llamar así, consistía en una serie de emprendimientos que nunca se materializaron en algo sustancial. Hubo el negocio de camisetas personalizadas que duró 4 meses, la aplicación de entrega de comida que abandonó al no conseguir inversores, y más recientemente un negocio de importación de artículos de lujo del que era sospechosamente vago. Cada fracaso fue amortiguado por el apoyo financiero de mis padres, justificado como mal momento o experiencias de aprendizaje. A pesar de reconocer el favoritismo, mantuve una relación cercana con mi familia. Las cenas de los domingos en casa de mis padres seguían siendo una tradición. Llamaba a mi madre varias veces a la semana. Recordaba cumpleaños y aniversarios con regalos considerados. La familia lo era todo para mí, y estaba dispuesta a pasar por alto las desigualdades para preservar esos lazos. A los 32, finalmente había logrado cierta estabilidad personal. Compré un modesto condominio de 2 habitaciones en un buen vecindario. Mis ahorros habían crecido constantemente, ya que vivía por debajo de mis posibilidades y planificaba cuidadosamente el futuro. Conducía el mismo coche fiable desde hacía 10 años. Mi vida no era ostentosa, pero era segura.
Algo que había construido a través de años de disciplina y trabajo duro. Había habido señales de advertencia sobre la situación financiera de Alexander en los últimos meses. Llamadas telefónicas en voz baja que terminaban cuando yo entraba en la habitación. Mi madre pidiendo prestados $2,000 para una reparación del hogar, de la que luego no vi ninguna evidencia. Mi padre haciendo preguntas casuales sobre mi salario y mis ahorros. Pero ignoré estas banderas rojas, poco dispuesta a creer que mi familia se aprovecharía deliberadamente de mí. Esa creencia estaba a punto de hacerse añicos por completo. El día que lo cambió todo comenzó de forma bastante ordinaria, martes, 15 de abril, día de impuestos. Irónicamente apropiado, dado lo que se desarrollaría. Acababa de terminar un turno de 12 horas en el hospital. Me dolían los pies, pero mi ánimo estaba alto. Durante nuestra reunión de personal matutina, la administradora del hospital había anunciado bonificaciones especiales para el personal de liderazgo que se había esforzado al máximo durante el último aumento de casos de COVID. Cuando pronunció mi nombre y me entregó un cheque por $15,000, casi lloré. Después de 3 agotadores años de enfermería en pandemia, este reconocimiento se sintió como si alguien finalmente reconociera el costo que había tenido. Mi primer pensamiento no fue en lo que compraría para mí. Fue en compartir la noticia con mi familia. A pesar de nuestra complicada dinámica, su aprobación todavía me importaba. Decidí pasar por su casa de camino a casa, imaginando sus rostros orgullosos y quizás una cena de celebración espontánea. Incluso consideré ofrecerle ayuda a mi madre con la renovación de la cocina de la que había estado hablando durante años. Así era yo, siempre pensando en cómo compartir mi buena fortuna. Llegué a la casa de estilo colonial de mis padres alrededor de las 5:30, usando la llave de repuesto para entrar, como había hecho cientos de veces antes. Mamá, papá, ¿hay alguien en casa? Llamé, pero no recibí respuesta. Sus coches estaban en el camino de entrada, así que sabía que estaban cerca. Supuse que podrían estar en el jardín trasero y decidí revisar arriba primero. Al acercarme a la puerta de su dormitorio al final del pasillo, escuché voces amortiguadas. Estaba a punto de llamar cuando la voz distintiva de mi hermano, con su tono ligeramente quejumbroso, se escuchó claramente: son $75,000, papá. Sé que es mucho, pero esta vez es diferente. Mi mano se detuvo en el aire. No sabía que Alexander estaba de visita hoy. La curiosidad me mantuvo inmóvil. $75,000, la voz de mi padre subió de volumen. Alexander James Wilson. Eso es más de lo que gano en un año. ¿Cómo pudiste endeudarte tanto otra vez? El proveedor subió sus precios después de que yo ya me había comprometido con mis compradores, dijo Alexander. No es mi culpa. Y ahora estos tipos van en serio con el cobro. Me han dado 30 días. ¿Qué tipo de proveedores son estos?, preguntó mi madre, con la voz tensa por la preocupación. Alexander, ¿estás en algún tipo de problema? No, mamá. Es solo un negocio, dijo él con desdén. Pero necesito ayuda rápido. No tenemos esa cantidad de dinero, dijo mi padre. Hipotecamos la casa para cubrir tu última aventura, y todavía estamos pagando el préstamo de la anterior. Mi estómago se apretó. ¿Hipotecaron la casa? Nunca me habían mencionado problemas financieros. ¿Qué tal esa oportunidad de inversión en Florida?, sugirió mi madre. La presentación de tiempo compartido a la que asistimos decía que podíamos recuperar nuestro dinero en 3 años. Me mordí el labio para evitar gemir en voz alta. Mis padres eran terribles con el dinero a pesar de los antecedentes contables de mi padre. Caían en cada esquema para hacerse rico rápidamente que se les presentaba. Eso tomaría demasiado tiempo, dijo Alexander. Necesito el dinero en efectivo ahora. ¿Qué tal Vanessa? Ella debe tener ahorros. Al mencionar mi nombre, me acerqué más a la puerta. Tu hermana trabaja duro por su dinero, comenzó mi padre. Y por un momento, sentí una oleada de gratitud por su defensa. Pero luego continuó: pero sí, ella siempre ha sido responsable con sus finanzas. Y acaba de ser ascendida. Probablemente tiene al menos $50,000 ahorrados a estas alturas, añadió mi madre. ¿Y no mencionó algo sobre una bonificación que se avecinaba? La gratitud se convirtió en incredulidad. Estaban discutiendo mi dinero al que no tenían derecho, como si fuera un recurso familiar. Entonces, le pediremos que me lo preste, dijo Alexander. Problema resuelto. Ella podría dudar ante una cantidad tan grande, dijo mi padre lentamente. Últimamente ha estado haciendo más preguntas sobre esos otros préstamos. La voz de mi madre bajó a un tono conspirador que nunca le había escuchado antes.
No te preocupes por eso. Vanessa siempre ha sido fácil de convencer cuando se trata de la familia. Simplemente le diremos que es para las facturas médicas de Alexander o algo así. Es enfermera. Entenderá los costos de atención médica. O podríamos decirle que es para una oportunidad de negocio en la que podría invertir, sugirió Alexander, con la voz animada. Siempre está hablando de planificación para la jubilación. Una sensación fría se extendió por mi pecho al escuchar a mi familia conspirando para mentirme. Sea como sea que lo abordemos, dijo mi padre con firmeza. No te preocupes por la deuda, Alexander. Haremos que tu hermana pague. Ella nunca se negará a la familia. Los tres rieron, el sonido golpeándome como golpes físicos. La buena y responsable Vanessa, se burló Alexander. Siempre ahí para limpiar mis desastres. A ella le encanta sentirse necesitada, añadió mi madre. Simplemente apelaremos a su lado protector. Y si duda, añadió mi padre, le recordaré todo lo que hicimos por ella mientras crecía. La culpa siempre funciona con Vanessa. Sus palabras confirmaron lo que siempre había sospechado, pero nunca había querido creer. Mi fiabilidad no era respetada, era explotada. No me veían como la mujer exitosa e independiente en la que tanto me había esforzado por convertirme. Me veían como un cajero automático con un gatillo de culpa conveniente. Mi visión se nubló por las lágrimas. Una ola de náuseas me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyar la mano en la pared. Mi corazón latía en mis oídos, casi ahogando su continua conspiración. El pasillo pareció girar a mi alrededor mientras 32 años de recuerdos familiares se reorganizaban en un patrón de manipulación y favoritismo que ya no podía negar. Retrocedí de la puerta en silencio, agradecida por la suave alfombra del pasillo que amortiguaba mis pasos. No podía confrontarlos. No, ahora. No cuando me sentía tan destrozada. Necesitaba espacio para pensar, para procesar esta traición. Mientras bajaba las escaleras sigilosamente y salía por la puerta principal, cerrándola con el clic más suave, una extraña calma comenzó a reemplazar el shock inicial. Para cuando llegué a mi coche, aparcado un poco más abajo en la calle, la determinación había comenzado a arder a través del dolor. Creían que me conocían. La predecible y fiable Vanessa, que siempre decía que sí. Pero no tenían idea de lo que era capaz cuando se me empujaba demasiado lejos. El viaje de 20 minutos a casa transcurrió en un borrón. No recuerdo haberme detenido en los semáforos ni haber tomado los giros. Mi mente reproducía fragmentos de la conversación como un disco rayado, ella nunca se negará a la familia. La buena y responsable Vanessa. La culpa siempre funciona con Vanessa. Cuando finalmente aparqué en el garaje de mi edificio de condominios, me senté inmóvil al volante, tratando de controlar mi respiración. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: ¿vienes a cenar el domingo? Hago tu lasaña favorita. La normalidad casual de aquello, sabiendo lo que ahora sabía, me hizo reír amargamente. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla, tentados a escribir mi rabia, pero resistí. El pensamiento estratégico, no la reacción emocional, me guiaría. Respondí con una simple mentira: me llamaron de vuelta al hospital por una emergencia. Llamaré mañana. Luego apagué las notificaciones y entré en mi apartamento. El espacio que siempre había encontrado tan reconfortante, con sus suaves paredes azules y muebles cuidadosamente elegidos, ahora se sentía como el único lugar seguro en mi mundo. Me quité los zapatos y me hundí en el sofá, permitiendo finalmente que las lágrimas brotaran. Pero no eran solo lágrimas de dolor, también ardían con ira. A medida que el shock inicial disminuía, mi mente analítica comenzó a catalogar la ayuda financiera previa que había brindado a mi familia. Estaban los $5,000 para el viaje de mis padres a Hawái por su 30 aniversario, un préstamo nunca reembolsado. Los $3,000 para las reparaciones del coche de Alexander después de su accidente, que luego descubrí que ocurrió mientras conducía ebrio. Los $7,000 para el reemplazo del techo de mis padres, que misteriosamente cubrieron exactamente el monto de la factura de matrícula pendiente de Alexander de su segundo intento fallido en la universidad. Saqué mi laptop y abrí una hoja de cálculo, documentando metódicamente cada dólar que podía recordar haberle dado a mi familia durante la última década. El total me revolvió el estómago: $48,600. Casi $50,000 que nunca volvería a ver. Todo mientras yo trabajaba turnos adicionales y vivía con frugalidad. El patrón era inconfundible una vez que lo vi expuesto en filas y columnas. Cada solicitud había llegado envuelta en un lenguaje de crisis. Cada vez me habían elogiado por ser de tanta ayuda y se me había prometido el reembolso. Cada vez,
El reembolso se olvidaba convenientemente hasta que yo lo mencionaba, solo para hacerme sentir mezquina por recordarlo. La familia ayuda a la familia, diría mi madre si preguntaba por el reembolso. Cuando necesites algo algún día, estaremos ahí para ti. Pero ahora entendía la verdad, el apoyo solo fluía en una dirección, hacia Alexander y la complicidad de mis padres. Tomé mi teléfono y llamé a la única persona en la que confiaba por completo. Jessica, ¿puedes hablar? Algo pasó. Jessica Andrews había sido mi mejor amiga desde la escuela de enfermería. A diferencia de mí, ella provenía de una familia que respetaba los límites y celebraba su independencia. Ella había cuestionado el trato de mi familia hacia mí muchas veces a lo largo de los años, pero yo siempre los había defendido. ¿Qué pasa, Van? Suenas terrible. La preocupación de Jessica fluyó a través del teléfono. Durante la siguiente hora, le conté todo, la conversación que escuché, la manipulación planeada, la historia de explotación financiera. Jessica escuchó sin interrumpir, solo ocasionalmente haciendo sonidos de indignación. Odio decir, te lo dije, dijo finalmente cuando terminé. Pero los he estado viendo aprovecharse de ti durante años. ¿Recuerdas cuando tu coche se averió el invierno pasado y preguntaste si podían ayudar con la grúa? Y tu padre dijo que estaban un poco ajustados en ese momento. Esa fue la misma semana en que le compraron a Alexander esa costosa chaqueta de cuero para Navidad. Puse excusas para ellos, admití. Pensé que si era lo suficientemente útil, lo suficientemente servicial, me valorarían de la misma manera que lo valoran a él. Cariño, ellos valoran lo que puedes darles, no quién eres. Y no es tu culpa. Has sido condicionada desde la infancia para ser la responsable, la cuidadora. Explotan tu buen corazón. Sus palabras me golpearon con dolorosa precisión. Había pasado mi vida tratando de ganarme el mismo amor incondicional que le daban a Alexander libremente. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Primero, te proteges, dijo Jessica con firmeza. Mueve tu dinero a un lugar al que no puedan acceder. Crea documentación de todos esos préstamos pasados. Y por el amor de Dios, no les des ni un centavo más. Después de colgar, pasé horas revisando extractos bancarios y reuniendo pruebas de transacciones financieras anteriores. Dormir era imposible. Cada recuerdo familiar se reproducía con un nuevo contexto. Mi madre elogiándome por ser tan madura con el dinero mientras me preparaba para ser el cajero automático de la familia. Mi padre contándoles orgullosamente a sus amigos sobre mi éxito profesional mientras calculaba mi potencial de ganancias para el beneficio de Alexander. Por la mañana, el agotamiento se había endurecido en determinación. Me duché, me vestí con mi atuendo más profesional y me preparé para retomar el control de mi vida. La enfermera que había manejado una unidad de cuidados críticos durante una pandemia ya no iba a ser manipulada por su familia. En el momento en que Valley Credit Union abrió a las 9 de la mañana, yo estaba esperando en la puerta. Había elegido mi atuendo cuidadosamente, una falda lápiz de carbón y una blusa burdeos que proyectaban confianza y competencia. El guardia de seguridad asintió respetuosamente mientras abría la entrada, y me dirigí directamente al mostrador de servicio al cliente. Necesito hablar con un banquero personal de inmediato, le dije a la recepcionista. Se trata de la seguridad de la cuenta. En cuestión de minutos, estaba sentada frente a Stephanie Miller, una asesora financiera con un corte de pelo práctico y ojos astutos que me evaluaban con atención. ¿Cómo puedo ayudarla hoy, señorita Williams?, preguntó. Necesito asegurar mis finanzas de un posible acceso no autorizado, expliqué, manteniendo mi voz firme a pesar de la emoción que bullía bajo la superficie. Me gustaría abrir nuevas cuentas a las que nadie de mi familia pueda acceder potencialmente y transferir mis fondos de inmediato. Si Stephanie tenía curiosidad por la urgencia, no lo demostró. En cambio, me guió eficientemente a través del proceso de apertura de nuevas cuentas con características de seguridad mejoradas, cuentas cuyas contraseñas mis padres no podrían adivinar ni acceder alegando una emergencia. También me gustaría revisar quién figura como beneficiario en todas mis cuentas, añadí, dándome cuenta de que probablemente había puesto a mis padres o a Alexander años atrás. 2 horas después, salí de la cooperativa de crédito con mis ahorros, incluida mi reciente bonificación, asegurados en nuevas cuentas. También había eliminado a mi madre como usuaria autorizada de mi tarjeta de crédito, algo que había hecho años atrás cuando ella afirmó que la necesitaba solo para emergencias. La pequeña huella en forma de tarjeta se había desvanecido en mi billetera, donde había llevado esa tarjeta de crédito durante 7 años, rara vez usándola yo misma porque mi madre ocasionalmente hacía compras que forzaban mi límite de crédito. Mi siguiente parada fue la oficina de Diana Patel, una asesora financiera que Jessica me había recomendado. La oficina de Diana era cálida pero profesional, con credenciales exhibidas con buen gusto en la pared y un escritorio libre de desorden. Jessica mencionó que necesitabas orientación financiera urgente, dijo Diana después de las presentaciones.
Tomé una respiración profunda y compartí una versión condensada de mi situación. Desafortunadamente, esto no es infrecuente, dijo Diana con simpatía. La explotación financiera familiar ocurre con más frecuencia de lo que la gente cree. Creemos un plan integral para proteger tus activos. Durante las siguientes 3 horas, Diana me ayudó a documentar cada préstamo que había hecho a mi familia, con fechas, montos y cualquier evidencia que tuviera. Discutimos el concepto legal de pagarés y cómo, sin ellos, mi asistencia financiera anterior probablemente se consideraría un regalo a los ojos de la ley. En el futuro, si alguna vez decides ayudar financieramente a la familia de nuevo, crearemos la documentación adecuada, explicó Diana. Pero basándome en lo que me has dicho, te aconsejo encarecidamente que no les proporciones más asistencia financiera. Diana también me ayudó a redactar un documento de límites financieros, una declaración clara de lo que haría y no haría con respecto al dinero y la familia. No era legalmente vinculante, pero el acto de escribirlo fortaleció mi determinación. A última hora de la tarde, estaba mentalmente agotada, pero me sentía más empoderada que en años. Me detuve en un café local para almorzar tarde, revisando las declaraciones de límites que había creado con Diana. No proporcionaré préstamos o regalos superiores a $100 a miembros de la familia. Cualquier asistencia financiera debe documentarse con términos de reembolso. No seré CEO firmante de préstamos ni proporcionaré acceso a mi crédito. No discutiré detalles específicos de mis ingresos, ahorros o planificación financiera con la familia. Me reservo el derecho de decir no a cualquier solicitud financiera sin explicación. Al leer estas simples declaraciones, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Durante años, había operado bajo reglas familiares tácitas que los autorizaban a mis recursos. Ahora, estaba creando mis propias reglas. Mi teléfono había estado vibrando periódicamente durante todo el día. 5 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre y un mensaje de texto de Alexander preguntando si iría a cenar el domingo porque tenía grandes noticias que compartir. La transparencia de la trampa me entristecía y me enfurecía a la vez. Esa noche, tuve una cita virtual con la doctora Carter, una terapeuta a la que había estado viendo ocasionalmente desde que comenzó la pandemia. No había planeado discutir problemas familiares, nuestras sesiones solían centrarse en el estrés laboral. Pero las revelaciones de hoy brotaron de mí. Lo que describes es un sistema familiar que te ha designado como la responsable, la salvadora, explicó la doctora Carter. Estos roles se establecen temprano y pueden ser muy difíciles de cambiar porque todos en el sistema se resisten al cambio, a menudo inconscientemente. Así que, ¿lucharán contra mí en esto?, pregunté. Casi con toda seguridad, confirmó ella. Espera viajes de culpa, ira, acusaciones de que estás siendo egoísta o has cambiado. Incluso podrían sugerir que estás teniendo una crisis de salud mental. Todo esto es predecible cuando alguien cambia la dinámica de un sistema disfuncional. La doctora Carter me ayudó a ensayar respuestas a las tácticas de manipulación que mi familia probablemente emplearía. Para la culpa, entiendo que estés decepcionado, pero necesito tomar decisiones financieras que se alineen con mis objetivos. Para la ira, veo que estás molesto. Podemos continuar esta conversación cuando todos estén más tranquilos. Para las acusaciones, estoy tomando decisiones que son correctas para mí. No necesito justificarlas. Al final de nuestra sesión, me sentí mentalmente preparada para la cena del domingo. En lugar de cancelar, decidí asistir según lo planeado. Quería observar sus tácticas de manipulación con mi nueva conciencia. Quería ver si realmente intentarían ejecutar el plan que había escuchado. Recuerda, dijo la doctora Carter antes de que termináramos la llamada, cambiar patrones lleva tiempo y constancia. Habrá momentos en que tu determinación se debilite. Eso es normal. Simplemente regresa a tus límites. Pasé el sábado fortaleciendo mi sistema de apoyo, llamando a amigos que había descuidado mientras priorizaba las obligaciones familiares. Limpié mi apartamento, hice ejercicio en el gimnasio y me preparé mentalmente para lo que se avecinaba. La ira se había asentado en una fría determinación. No iba a explotar con mi familia. Eso solo confirmaría su posible narrativa de que estaba siendo irracional. En cambio, sería tranquila, clara e inmanipulable. El domingo llegó con un nudo de tensión en el estómago, pero con claridad en mi mente. Mientras conducía a casa de mis padres, me recordé la verdad, no era responsable de las deudas de Alexander. No estaba obligada a sacrificar mi seguridad financiera por alguien que no haría lo mismo por mí. Y lo más importante, decir no me convertía en una mala hija o hermana. Me convertía en una adulta sana con límites apropiados. Llegué a casa de mis padres a las 5 en punto, la misma hora a la que había llegado para innumerables cenas de domingo antes. Sin embargo, todo se sentía diferente.
La familiar casa azul con su cuidado jardín ahora parecía un escenario, una fachada que ocultaba la manipulación que se había desarrollado tras sus muros durante décadas. Noté detalles que antes había pasado por alto, los nuevos muebles de patio que debían haber costado al menos $2,000, la iluminación paisajística recientemente instalada, los nuevos pendientes de diamante de mi madre brillando mientras abría la puerta. Ninguna de estas compras se alineaba con sus afirmaciones de dificultades financieras cuando necesitaban pedirme dinero prestado. Vanessa, mi madre me envolvió en un abrazo que duró demasiado. Su perfume era abrumador. Te extrañamos el otro día. Las emergencias hospitalarias son tan impredecibles, ¿verdad? Su tono contenía la mezcla perfecta de simpatía y admiración. Una táctica de manipulación que ahora reconocía. Estaba estableciendo mi identidad como la hija trabajadora y abnegada antes de la petición financiera. Naturaleza del trabajo, respondí neutralmente, entregándole la botella de vino que había traído. No la marca cara que solía seleccionar para impresionarlos, sino una opción de gama media, un pequeño y activo establecimiento de límites. Mi padre salió de su estudio, con las gafas de lectura posadas en la nariz. Aquí está nuestra profesional médica. ¿Cómo te trata la vida hospitalaria? Me abrazó brevemente, luego añadió con calculada casualidad, ¿alguna noticia emocionante de tu carrera últimamente? La búsqueda de información sobre mi bonificación era tan transparente ahora que la veía claramente. Nada especial, mentí suavemente. Los mismos desafíos, un día diferente. La ligera decepción en sus ojos confirmó mis sospechas. ¿Ya llegó Alexander?, pregunté, dirigiéndome a la sala de estar. Llega un poco tarde, respondió mi madre. Ya conoces a tu hermano, siempre con tantos asuntos entre manos. Asentí, pensando en los asuntos que habían generado su deuda de $75,000. Te ayudaré en la cocina, ofrecí, cayendo en mi papel habitual mientras observaba todo con nuevos ojos. En la cocina, la evidencia de su desconexión financiera continuó. Una nueva batidora de pie descansaba en el mostrador, aún con la etiqueta de precio parcialmente visible, $399. Ingredientes premium alineaban las encimeras, aceite de oliva italiano importado, quesos especiales, verduras orgánicas. Mis padres siempre habían vivido ligeramente por encima de sus posibilidades. Pero ahora me preguntaba cuánto de ese estilo de vida había sido subsidiado por mis préstamos. Alexander llegó 45 minutos tarde, entrando con la confianza de alguien que sabe que le perdonarán cualquier cosa. El tráfico estaba insoportable, anunció sin disculparse. Vestía jeans de diseñador y un blazer casual que probablemente costaba más que todo mi atuendo. En su muñeca brillaba un reloj que reconocí como un Tag Heuer, fácilmente $4,000. Tanto para su desesperada situación de deuda. Me abrazó con un brazo, un gesto performático que nunca implicó afecto real. ¿Cómo está mi hermana mayor, la heroína de la salud? El ligero énfasis en mayor era otra sutil indirecta. A mis 32, era 4 años mayor, pero también llevaba unos 20 kilos más que su figura esculpida en el gimnasio. Estoy bien, respondí, estudiándolo abiertamente. Bonito reloj. Un destello de algo, culpa, molestia, cruzó su rostro antes de que su encanto se reafirmara. Esta cosa vieja, la tengo desde hace siglos. Mentira. El estilo solo había sido lanzado hacía 3 meses. Lo sabía porque un médico con el que trabajaba tenía el mismo y había mencionado su reciente compra. La cena transcurrió con una corriente de tensión que nunca antes había notado. Mi madre sirvió su característica lasaña, mi favorita, como había prometido, mientras salpicaba la conversación con comentarios sobre la lealtad y el apoyo familiar. Eso es lo que hace especiales a los Williams, dijo, rellenando las copas de vino. Siempre nos apoyamos mutuamente, pase lo que pase. Mi padre dirigió la conversación hacia las finanzas con sutileza practicada. El hospital debe estar yendo bien a pesar de todo. Leí que los salarios en el sector de la salud están en su punto más alto, hizo una pausa, luego añadió, especialmente para puestos de gerencia. Di un pequeño bocado de lasaña, sin saborear ya la comida que una vez amé. Algunas organizaciones están mejor que otras. La mía ha tenido recortes presupuestarios. Alexander intervino, preparando su jugada. Hablando de finanzas, he estado explorando una increíble oportunidad de inversión. Sus ojos brillaron con entusiasmo practicado. Es en criptomoneda, una oferta especial de prelanzamiento que solo está disponible para inversores seleccionados. Asentí, esperando el discurso. La inversión mínima es de $50,000, continuó. Pero los rendimientos proyectados son increíbles. De 3 a 5 veces la inversión en 6 meses. Suena demasiado bueno para ser verdad,
comenté con suavidad. Eso pensé yo, exclamó mi madre. Pero Alexander ha investigado. Nos mostró a tu padre y a mí todas las proyecciones. Mi padre se aclaró la garganta. Estábamos pensando en crear un fondo de inversión familiar, combinando recursos para aprovechar esta oportunidad. Y ahí estaba, la petición envuelta en el pretexto de beneficiar a todos en lugar de rescatar a Alexander. Cuéntame más sobre esta inversión, dije, dejando mi tenedor. ¿Quién es la empresa? ¿Cuál es su historial? La confianza de Alexander flaqueó ligeramente. Es una oferta privada, muy exclusiva. La empresa se llama Futurecoin Technologies. ¿Y su historial? ¿Cuánto tiempo llevan en el negocio? Son nuevos, pero los fundadores provienen de firmas establecidas, dijo vagamente. ¿Qué firmas? Tendría que revisar mis notas para los nombres específicos. Asentí, dando un sorbo de agua. ¿Y la deuda de $75,000 que necesitas pagar? ¿Está relacionada con esta inversión? El silencio que se apoderó del comedor fue absoluto. El tenedor de mi madre chocó contra su plato. El rostro de mi padre se quedó sin color. La expresión de Alexander pasó del shock a la ira. ¿Cómo supiste? Comenzó. Lo escuché todo, dije con calma. El martes por la tarde, vine a compartir buenas noticias. Estaba afuera de su habitación cuando estaban discutiendo cómo manipularme para que pagara las deudas de Alexander. Mi madre se recuperó primero. Vanessa, malinterpretaste lo que escuchaste. Solo estábamos. No malinterpreté nada, la interrumpí, con la voz firme. Papá dijo, y cito, no te preocupes por la deuda, Alexander. Haremos que tu hermana pague. Ella nunca se negará a la familia. Luego todos se rieron de cómo soy tan responsable y fácil de convencer. Estabas espiando una conversación privada, farfulló mi padre, intentando echar la culpa. Estaba a punto de tocar cuando los escuché planeando mentirme, lo corregí. Mamá sugirió decirme que era para facturas médicas. Alexander pensó que presentarlo como una oportunidad de inversión me atraería más. Me volví hacia mi hermano. Como la que acabas de inventar. El hermoso rostro de Alexander se contorsionó con una ira fea. Siempre crees que eres mucho mejor que yo, ¿verdad? La perfecta Vanessa con su carrera de enfermería y su estilo de vida responsable. No creo que sea mejor que tú, respondí. Simplemente me niego a ser tu fondo de rescate personal nunca más. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó mi madre, con lágrimas brotando de sus ojos a la orden. La actuación fue impresionante, pero ya no era efectiva. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, pregunté en voz baja. Trabajé mientras estudiaba. Me mantuve. Compré mi propio coche y mi casa. Mientras tanto, le han dado todo a Alexander mientras me quitaban a mí. La estrategia de mi padre cambió a la minimización. Estás exagerando. Fue solo una conversación, no una conspiración. Las familias discuten las finanzas. Las familias no conspiran para explotarse mutuamente, repliqué. Y esto no es solo sobre el martes. He calculado cuánto dinero le he prestado a esta familia en los últimos 10 años. Casi $50,000 que nunca fueron reembolsados. Alexander resopló. Eso es lo que hace la familia. No, dije con firmeza. Eso es lo que hacen los facilitadores y los aprovechados. Y he terminado con ambos roles. Me puse de pie, sorprendiéndome de lo tranquila que me sentía. He movido mi dinero a donde no pueden acceder a él. He documentado cada préstamo que ninguno de ustedes ha pagado, y estoy estableciendo límites claros para el futuro. ¿Abandonarías a tu familia por dinero?, exigió mi madre. Su manipulación cambió a su forma final, cuestionando mi carácter moral. Esto no se trata de dinero, dije. Se trata de respeto y honestidad, ninguno de los cuales me han mostrado. Están dispuestos a mentirme a la cara y reírse a mis espaldas. Eso no es familia. Así que eso es todo, se burló Alexander. Simplemente te vas. Me estoy yendo de ser explotada, aclaré. Si quieren una relación conmigo en el futuro, se construirá sobre el respeto mutuo, no sobre lo que puedo darles. Mi padre se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Estás siendo ridícula e ingrata. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Nombra un sacrificio, desafié. Una cosa que hayan hecho por mí que no hayan hecho 2 veces por Alexander. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron ejemplos. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta, volviéndome una última vez.
Los amo a todos. Eso no ha cambiado. Pero el amor sin límites no es amor. Es explotación. Cuando estén listos para tener una relación honesta, estaré aquí. Hasta entonces, me estoy cuidando a mí misma. Salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. En mi coche, respiré hondo, sorprendida por la ligereza que sentía. Por primera vez en mi vida adulta, me había defendido de las personas que me habían entrenado para poner sus necesidades primero. Dolía, sí, pero debajo del dolor había algo nuevo y precioso, respeto por mí misma. El bombardeo comenzó antes de que llegara a casa. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de mi madre alternando entre viajes de culpa, no puedo creer que nos hagas esto, e intentos de minimizar lo sucedido, malinterpretaste todo por completo. El enfoque de mi padre fue más directo, mensajes de voz con su voz de contador severo explicando cómo el apoyo financiero familiar era completamente normal y cómo yo estaba reaccionando exageradamente a las dinámicas familiares estándar. Los mensajes de Alexander oscilaban salvajemente entre amenazas, te arrepentirás de darle la espalda a la familia, y disculpas, lo siento si te sentiste así, pero realmente necesito ayuda. La transparencia de la manipulación era casi ridícula ahora que podía reconocerla. No respondí a ninguno de ellos esa noche. En cambio, me serví una copa de vino, me di un baño y me permití sentir las complejas emociones que me invadían, dolor por la relación familiar que creí tener, ira por años de explotación, y debajo de todo, una creciente sensación de liberación. Para el lunes por la mañana, la estrategia de comunicación había escalado. Mi madre había llamado a mi prima Daniele, a mi tía María e incluso a mi anciana abuela para que me presionaran. Mi tía María llamó mientras me preparaba para ir a trabajar. Vanessa, tu madre está absolutamente destrozada, comenzó sin preámbulos. Dice que tuviste algún tipo de colapso en la cena de ayer y acusaste a la familia de cosas terribles. Respiré hondo, recordando el consejo de la doctora Carter sobre mantener la calma. Eso no fue lo que pasó, tía María. Los escuché planeando manipularme para que pagara las deudas de Alexander. Cuando los confronté, no lo negaron. Bueno, estoy segura de que ha habido un malentendido, dijo ella con desdén. Tu madre dijo que solo estaban discutiendo las finanzas familiares y que te lo tomaste personalmente. Mencionó que Alexander necesita $75,000 o que se estaban riendo de cómo yo nunca le diría que no a la familia. Mi tía María hizo una pausa. ¿$75,000? Eso no puede ser cierto. Lo es. Y no es la primera vez que me usan como el fondo de rescate personal de Alexander. Otra pausa. Mira, sé que Alexander ha tenido sus problemas. Pero tus padres nunca se aprovecharían intencionalmente de ti. Te aman. Creo que me aman a su manera, reconocí, pero me han estado usando financieramente durante años. Simplemente estoy estableciendo límites ahora. ¿Límites?, repitió ella como si la palabra fuera ajena. Vanessa, no hay límites en la familia. La familia se trata de estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase. ¿Incluso cuando es unilateral? Incluso cuando implica mentiras y manipulación, mi tía dijo pesadamente, siempre has sido tan independiente, tan diferente al resto de nosotros. Quizás por eso no entiendes cómo funcionan las familias. Sus palabras estaban destinadas a hacerme sentir como la extraña, la que tenía el problema. Hace una semana, podrían haber funcionado. Hoy, simplemente confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. Entiendo exactamente cómo funciona nuestra familia, dije suavemente. Por eso estoy cambiando mi papel en ella. A lo largo de la semana, descubrí información más preocupante. Mi prima Diana, que trabajaba en el banco donde mis padres tenían sus cuentas, me llamó en privado. No debería decirte esto, susurró al teléfono. Pero después de lo que le dijiste a la tía María, pensé que deberías saberlo. Tus padres sacaron una segunda hipoteca hace 3 meses. La cantidad era exactamente $75,000. Las piezas encajaron. ¿Ya pagaron la deuda de Alexander? Parece que sí. Y por lo que puedo ver, están luchando para hacer los pagos. La cuenta de jubilación de tu padre también muestra múltiples retiros. La revelación debería haberme enfadado. Pero en cambio, sentí una profunda tristeza. Mis padres habían arriesgado su seguridad para la jubilación por Alexander una vez más, y habían planeado recuperar el dinero de mí en lugar de hacerlo responsable. A través de conversaciones cuidadosas con otros miembros de la familia, reconstruí más de la verdad. El negocio de importación de Alexander era una tapadera. En realidad, había acumulado enormes deudas de juego con personas peligrosas en Atlantic City.
La oportunidad de inversión era completamente ficticia, una historia creada para extraer dinero de mí. La presión se intensificó a medida que avanzaba la semana. Mi padre llamó a mi supervisora en el hospital, alegando preocupación por mi salud mental y comportamiento inusual, un intento descarado de socavar mi credibilidad. Afortunadamente, mi reputación profesional era sólida, y el intento fracasó cuando mi supervisora me lo mencionó con simpatía. El distanciamiento familiar es más común de lo que la gente cree, me dijo durante nuestra reunión semanal. Mi hermano y yo no nos hablamos durante 5 años hasta que él recibió tratamiento por su adicción. A veces la distancia es la opción más saludable. Su apoyo me recordó que no estaba sola en esta experiencia. Por sugerencia de Jessica, me uní a un grupo de apoyo en línea para adultos que lidiaban con familias financieramente explotadoras. Las historias compartidas allí reflejaban mi propia experiencia con una similitud inquietante. Mis padres hipotecaron su casa 3 veces para rescatar a mi hermano, escribió una mujer. Cuando se quedaron sin capital, recurrieron a mí. Cuando me negué, le dijeron a toda la familia extendida que los estaba abandonando en su momento de necesidad. Estas historias fortalecieron mi determinación mientras soportaba tácticas cada vez más desesperadas de mi familia. Alexander apareció en mi lugar de trabajo, armando un escándalo en el vestíbulo hasta que la seguridad lo escoltó fuera. Mi madre dejó mensajes de voz llenos de lágrimas describiendo cómo no podía dormir ni comer debido a mi crueldad. Mi padre alternaba entre sermones severos sobre la obligación familiar y amenazas veladas de ser desheredada. 10 días después de la confrontación, recibí su ultimátum en forma de mensaje de texto grupal: Vanessa, te hemos dado tiempo para reconsiderar tu posición irracional. La situación de Alexander es crítica. Como familia, tienes la responsabilidad de ayudar. Si decides no contribuir a resolver esta crisis familiar, tendremos que reconsiderar tu lugar en esta familia. La elección es tuya. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Intentaban su manipulación final y más poderosa, amenazando con el rechazo total a menos que yo cediera. En el pasado, esta amenaza implícita siempre había acechado bajo sus peticiones, haciéndome ansiosa por complacerlos a toda costa. Ahora, la reconocí por lo que era: chantaje emocional. Compuse mi respuesta cuidadosamente: los amo a todos y espero la sanación en nuestra relación. Sin embargo, no proporcionaré asistencia financiera. Respeto su derecho a tomar sus propias decisiones sobre nuestra relación en el futuro. En cuestión de minutos, mi teléfono estalló con mensajes de ira, pero no los leí. En cambio, bloqueé sus números temporalmente, dándome espacio para seguir sanando sin el constante asalto emocional. La elección que me habían presentado, cumplimiento o rechazo, era una falsa dicotomía. Yo estaba eligiendo una tercera opción: límites saludables y respeto por mí misma. Esa noche, dormí plácidamente por primera vez en semanas. Ya no estaba dividida entre la lealtad familiar y la autoconservación. El camino a seguir sería difícil, pero estaba claro. Y en esa claridad, encontré una libertad inesperada. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras las hojas de otoño convertían Chicago en un lienzo de naranja y oro, me senté en mi balcón con una taza de chocolate caliente, reflexionando sobre cuánto había cambiado desde aquella tarde de abril en que escuché la traición de mi familia. El cambio más obvio fue el silencio. Después de 3 meses de asedio emocional, llamadas, mensajes de texto, familiares reclutados, incluso una emboscada llena de lágrimas en mi supermercado favorito, mi familia finalmente había aceptado que sus tácticas habituales no funcionarían. La comunicación constante se había reducido a mensajes formales ocasionales, una tarjeta de cumpleaños de mi madre sin nota personal, un correo electrónico grupal sobre los planes de acción de gracias al que no fui específicamente invitada. El silencio dolió al principio. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, lamentando la conexión familiar que tanto había valorado. Pero gradualmente, el silencio creó espacio para la sanación y el crecimiento. Sin el constante drenaje de sus demandas emocionales y financieras, encontré energía para otras relaciones y pasiones. Mi condominio, antes solo un lugar para dormir entre turnos de hospital y obligaciones familiares, se convirtió en un verdadero santuario. Repinté la sala de estar de un cálido terracota, colgué arte que me hablaba a mí en lugar de coincidir con el gusto de mi madre, y adopté una gata rescatada llamada Luna que me recibía con afecto ronroneante cuando regresaba del trabajo. Profesionalmente, prosperé sin la corriente subterránea del estrés familiar. 3 meses después de nuestra confrontación, fui ascendida a directora de enfermería de toda la división de cuidados críticos, un puesto que venía con un aumento sustancial de salario y una mayor influencia sobre los protocolos de atención al paciente. El logro se sintió puramente mío, no algo que tuviera que minimizar cerca de Alexander o usar para la aprobación familiar. El desarrollo más sorprendente llegó a principios de octubre cuando mi padre sufrió un ataque cardíaco menor. Me enteré por mi prima Diana, no directamente de mis padres.
Después de un momento de vacilación, fui al hospital, no por obligación, sino por compasión. Mi padre parecía más pequeño en la cama del hospital, vulnerable de una manera que nunca lo había visto. Cuando entré en su habitación, sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. «Vanessa», dijo con voz ronca. «¿Viniste?» Asentí, tomando la silla junto a su cama. «¿Cómo te sientes?» «Como si un elefante estuviera sentado en mi pecho», admitió. «Pero dicen que tuve suerte. No hubo daños importantes». Nos sentamos en un silencio incómodo durante varios minutos antes de que volviera a hablar, su voz inusualmente vacilante. «El médico que me trató, dijo que el estrés era un factor contribuyente». Hizo una pausa, mirando al techo. «Estrés financiero». Esperé, sin ofrecer la tranquilidad automática que habría dado en el pasado. «Las deudas de Alexander», continuó. «Eran peores de lo que te dijimos. Los $75,000 eran solo el principio. Había otros $100,000 que no mencionamos». La cantidad me sorprendió, pero mantuve mi expresión neutral. «Lamento escuchar eso». «Tuvimos que vender la propiedad vacacional en Michigan», dijo. «La que íbamos a usar para jubilarnos. Y las antigüedades de los padres de tu madre». Todavía no fue suficiente. «¿Qué pasó con Alexander?», pregunté. El rostro de mi padre envejeció otra década mientras respondía. «Desapareció, se fue de la ciudad hace aproximadamente un mes. Dijo que tenía otra oportunidad en California, y sus deudas nos las dejó a nosotros». Por primera vez en mi vida, vi los ojos de mi padre llenarse de lágrimas. «Tuviste razón, Vanessa. Lo habilitamos. Le fallamos al no establecer límites. Y te fallamos a ti al esperar que limpiaras nuestro desorden». La disculpa, aunque incompleta, fue más de lo que había esperado. No borró el dolor ni reconoció completamente el patrón de explotación, pero fue un comienzo. «No puedo arreglar esto financieramente», dije suavemente. «Incluso si quisiera, no ayudaría a Alexander a largo plazo». «Lo sé», dijo mi padre, sorprendiéndome. «No es por eso que te lo digo. Solo, quiero que sepas que ahora lo veo. Lo que hicimos, lo injusto que fue». Mi madre nunca alcanzó el mismo nivel de comprensión. Cuando llegó al hospital y me encontró allí, su respuesta cicló entre una gratitud llorosa por mi presencia y sutiles insinuaciones sobre su situación financiera. El patrón de manipulación de toda una vida no podía romperse en un solo día. Pero mantuve mis límites con calma y constancia. «Estoy aquí para apoyo emocional», le dije claramente, «no para asistencia financiera». Durante los meses siguientes, establecí un contacto cuidadoso y limitado con mis padres. Las cenas de los domingos fueron reemplazadas por reuniones ocasionales para almorzar en lugares públicos con límites de tiempo claros. Desviaba las preguntas financieras personales y cambiaba de tema cuando surgía el nombre de Alexander, lo cual era frecuente. Mientras tanto, mi propia red de apoyo floreció. Jessica siguió siendo mi aliada inquebrantable, celebrando mis límites y mi progreso. Mis sesiones de terapia con la doctora Carter continuaron, centrándose en reconstruir mi identidad separada de mi papel como cuidadora familiar. Formé conexiones más profundas con colegas y me reconecté con viejos amigos que había descuidado mientras priorizaba las demandas familiares. La conexión más inesperada llegó a través del grupo de apoyo para la explotación financiera familiar. Allí conocí a otras personas que entendían exactamente lo que había experimentado. Juntos formamos un grupo local en persona que se reunía mensualmente para tomar café y conversar. Estos extraños convertidos en amigos me brindaron validación y una perspectiva que mi familia biológica nunca pudo. En un momento de inspiración, trabajé con 2 miembros del grupo para crear un taller para el programa de educación comunitaria del hospital, límites financieros y dinámicas familiares. La primera sesión se llenó a capacidad, revelando cuántas personas luchaban con problemas similares, pero nunca habían encontrado el lenguaje o el apoyo para ellos. De pie al frente de esa aula, compartiendo mi experiencia para ayudar a otros, sentí un sentido de propósito que trascendía el dolor del distanciamiento familiar. Mi historia, por difícil que fuera, podía servir como una linterna para otros que encontraban su camino a través de una oscuridad similar. Hoy, mientras veo a Luna perseguir hojas caídas en mi balcón, reflexiono sobre el complejo viaje de los últimos 6 meses. La familia en la que nací quizás nunca comprenda o respete completamente mis límites. Alexander sigue ausente, ocasionalmente enviando a mis padres solicitudes de dinero desde su nueva vida en California. Mi madre todavía intenta sutiles manipulaciones durante nuestras interacciones limitadas. Mi padre, escarmentado por su susto de salud, muestra destellos de comprensión, pero con frecuencia recae en viejos patrones. Sin embargo, he descubierto que la familia puede definirse por las acciones más que por la sangre.
Puede incluir amigos que respetan tus límites, colegas que valoran tus contribuciones, un terapeuta que guía tu crecimiento, miembros de un grupo que comparten tus luchas e incluso una gata rescatada que te recibe con afecto incondicional. He aprendido que decir no no es egoísta, a veces es la elección más respetuosa consigo misma disponible. Que la culpa es a menudo una señal de que estás cambiando patrones poco saludables, no una indicación de que estás haciendo algo mal. Que el apoyo financiero sin responsabilidad no está realmente ayudando a alguien, está habilitando su disfunción continua. Lo más importante, he aprendido que mi valor no se mide por mi utilidad para los demás o mi voluntad de sacrificarme. Existe inherentemente, sin requerir justificación ni rendimiento. El viaje no ha sido fácil y no ha terminado. Todavía hay días en que cuestiono mis decisiones, momentos en que extraño las relaciones familiares que deseaba tener en lugar de las explotadoras que realmente experimenté. Pero con cada límite que mantengo, cada relación saludable que nutro, cada acto de autocuidado que practico, el camino se vuelve más claro. Si estás viendo esto y reconociendo tus propios patrones familiares en mi historia, debes saber que no estás solo. Establecer límites no significa que no ames a tu familia. Significa que te amas lo suficiente como para exigir respeto y honestidad. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, el amor verdadero te eleva. No te agota.